Bueno, mis hermanos, una vez más dando gracias al Señor por el privilegio, por la oportunidad de podernos conectar por este medio y compartir de la palabra del Señor, sabiendo y en la seguridad de que el Señor les está bendiciendo rica y grandemente. Así que pongamos este tiempo en la presencia de Dios, haciendo y poniéndonos de acuerdo en una sencilla oración. Bendito Señor de los cielos, yo te pido, Señor, que nos acompañes en este momento que nos regalas para compartir tu palabra. Que sea tu Espíritu en medio de nosotros, ayudándonos, Señor, dándonos discernimiento, sabiduría, entendimiento, para que tu palabra, Señor, cumpla el propósito en nuestras vidas, Señor. Padre, gracias por lo que tú haces en nosotros y con nosotros. Bendícenos, Señor, y guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hermanos, en este mes estamos compartiendo algunos momentos específicos de Jesús. Hemos visto a Jesús encontrándose allí con Zaqueo. Hemos también visto a Jesús en su entrevista tremenda con Nicodemo. Y pues hoy queremos un momento muy especial en la vida de Jesús, del cual creo que nosotros podemos sacar mucha enseñanza para nuestra vida, para fortalecer nuestra fe, que en últimas creo que eso es lo que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Ahora, sabemos que Jesús hizo infinidad de milagros. Él sanó enfermos, Él resucitó muertos, Él calmó tempestades, Él multiplicó alimentos y muchos más, y siempre utilizó métodos diferentes. Él no se aplicó a un solo método, sin embargo, hay cosas muy comunes que siempre utilizó, y es que Él siempre, por ejemplo, se apoyó en su palabra. Él demostró misericordia, compasión por los necesitados. Pero hoy queremos compartir un momento en el que Jesús aparece un tanto diferente. Y por eso queremos compartir esta enseñanza que le hemos puesto por título el valor de las migajas. El valor de las migajas. Ahora, pues es un momento muy especial. ¿Por qué? Porque Jesús realmente había estado muy ocupado ministrando, trabajando con las personas y haciendo muchos milagros, de tal manera que había mucha presión allí en el lugar donde Jesús estaba, y presión que venía de muchos frentes. Había, hermanos, desde gente que quería nombrarlo ahí, quería hacerlo rey, algunos otros como Herodes que querían matarlo. También están por otro lado los fariseos, los saduceos, que estos querían era pillar a Jesús por ahí en algún error para caerle, para desacreditarlo. Y pues por otro lado estaban las multitudes que exigían y que demandaban cosas, y Jesús ahí resolviendo pues dificultades con ellos, de tal manera que Jesús en este momento pues un tanto cansado, Él sube a un monte ahí al otro lado del mar de Galilea, y pues busca allí una región por fuera de Judá, por fuera de la tierra del pueblo de Dios. Él por esta vez se sale de esa tierra y entonces llega allí a la tierra de Tiro y Sidón, una región que era considerada por los líderes religiosos como impura, donde realmente la fe de los judíos se había visto seriamente mezclada, contaminada con paganismo, con costumbres que los líderes religiosos realmente consideraban impuro. Era tierra de gentiles, y allí en tierra de gentiles es que está nuestra historia, que empieza de esta manera. Dice en Marcos capítulo número 7, versículo número 24, dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse.
Jesús quería realmente apartarse con sus discípulos, tener pues de alguna manera un retiro espiritual. Quería apartarse, poner un poco de distancia. Él fue allí a la región de Tiro y Sidón y nombra a estas dos ciudades que son bastante conocidas para el pueblo de Dios. Pues era tierra de Canaán, era tierra de gente pues que practicaba la hechicería. Estas dos ciudades que desde antiguo estaban ya destinadas por el Señor a ser destruidas. Y bueno, es allí donde el Señor llega tratando, como dice aquí, de ocultarse, de que nadie supiera que estaba en ese lugar. Y es en ese lugar donde Jesús tiene un encuentro bastante particular con una mujer que presenta un grave problema. ¿De qué se trata este problema? Bueno, el libro de Mateo, en el capítulo número 15, el versículo 22, nos lo define. Aquí dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mis amados, aquí aparece realmente esta mujer cananea, Ciro-Fenicia, en la región de Grecia. Era griega esta mujer, en el área de Siria, es decir, el imperio romano ya llegaba hasta los límites, pero allí esta región era de Siria. Y este término aquí, o por qué la escritura se ocupa de definirnos de dónde era esta mujer, pues creo que la idea es determinar que esta mujer no era judía y que las relaciones con esas personas realmente no eran muy buenas, no había como mucho feeling entre los judíos y los gentiles. Esta era una mujer cananea en una tierra realmente gentil. Y esta mujer se acerca con una petición muy especial. Noten que aquí pues en Mateo nos define la petición como que ella se acerca al Señor diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense que ella no se acerca por los privilegios, por los derechos, por los títulos, sino que ella viene pidiendo es misericordia, misericordia. Ahora, noten también que esta mujer, a pesar de que ella no era judía, ella llama a Jesús hijo de David, un título que no fue muy frecuente que usaran los israelitas con Jesús. Esta mujer con respeto se acerca a Jesús. Esta mujer se acerca y le dice: Señor, hijo de David, y ella lo que pide es realmente: ten misericordia de mí. Ahora, esta mujer estaba acercándose a Jesús violando todos los protocolos, violando todas las costumbres, haciendo cosas que realmente se considerarían impropios, inadecuados. Y le pide a Jesús es que tenga misericordia de ella. No exhibe ningún derecho, no hace ninguna petición ahí con base en privilegios o en cosas o en méritos que ella pueda tener. Ella pues busca, ella apela es a la misericordia del Señor, a la misericordia del Mesías. Y también pues ella allí lo destaca como hijo de David. Ahora pues, la situación que ella viene a buscar, la misericordia de Dios, es para atender a su hija, que aquí Mateo nos define como, dice ella: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Parecería que alguien como que había informado, alguien pues filtró la información de que Jesús estaba por allí, y entonces las personas se enteran y vienen a buscar a Jesús, particularmente esta mujer. Allí en Tiro, en la región de Tiro y Sidón, aquella región donde Jesús había dicho que si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en Jerusalén, ellos se hubieran arrepentido mucho más rápido.
Pero bueno, esta mujer llega allí diciendo, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí quiero yo iniciar realmente lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuántos tenemos la libertad de llegar delante de Dios y decir, Señor, ayuda a mi hijo que está endemoniado? Eso no es fácil. Ayuda a mi hijo que ha sido sometido o está consumido por las drogas, por el alcohol, por los vicios, por el sexo desordenado, ilícito y cantidad de adicciones y de problemas. ¿Cuántas veces, cuántas familias prefieren ocultar los problemas aún delante de Dios en lugar de pedir la ayuda? Esta mujer que no tenía derechos, que no tenía privilegios, que no tenía nada, ella se atreve a llegar delante de Jesús por misericordia, a clamar por esa necesidad que tenía su hija. Y es que si algo duele a las personas, es lo que pasa con los hijos, cuando los hijos sufren, cuando los hijos pasan por aflicción. Los padres verdaderamente hacen y hacemos cosas que, ay hermano, pero también tenemos que reconocer que hay en medio de nosotros una cantidad de personas que prefiere ocultar los problemas que presentarlos delante del Señor. Y yo quiero destacar la humildad con que esta mujer viene a buscar misericordia del Señor para atender a su hija. Aquí dice que su hija es gravemente atormentada por un demonio y no se sabe cuánto tiempo hacía que estaba en esa condición. No se sabe cómo comenzó esa condición. Quizás, mis amados hermanos, ella como cananea practicaba la hechicería. Quizás la hija estuvo vinculada a algún proceso ocultista y por eso resultó ahora endemoniada. ¿Cuántos de nuestros hijos están jugando quizás por ahí con la tabla Ouija? Quizás algunos ahí practicando cosas que no deben hacer, hermano, quizás sometidos a esos mensajes que a veces la música trae, ese ocultismo en internet, esas prácticas que a veces les cautivan el corazón, pero que espiritualmente son de tremenda carga. Y nosotros después los vemos complicados en circunstancias espirituales que no entendemos, que no nos podemos explicar, pero que muchas veces se ocultan en lugar de reconocerlos delante del Señor. Esta mujer vino buscando misericordia para atender a su hija que estaba gravemente atormentada por un demonio. Y quizás tú no seas consciente, mi amado. Yo quiero decirte que yo he visto la manera en que los demonios atormentan a las personas. Yo he podido experimentar y el Señor nos ha utilizado en el ministerio con mi esposa para liberar personas atormentadas por el demonio. Y quizás tú estás, hermano mío, que porque desconoces estas situaciones, quizás estás expuesto o exponiendo a tu familia a situaciones espirituales con los demonios, y los demonios tienen ese interés de atormentar a los hijos de Dios. Y quizás, mis amados, quizás no haya posesiones demoníacas que tengamos que ver, pero amados, cuánta opresión, cuánta tentación los demonios traen a la vida de nuestros hijos. Y esta mujer viene a pedir ayuda. Hermanos míos, no desestimemos el trabajo del enemigo, porque él realmente es el que conduce a nuestros hijos a atormentarlos a través del alcohol, de los vicios, de las drogas, de las tentaciones que tanto daño hacen verdaderamente a nuestros hijos. El objetivo de los demonios es atormentar hasta la muerte. Pero mis amados, Dios siempre oye las oraciones de los padres. Y este es un llamado de atención para los padres. Poner en oración en el trono de la gracia a los hijos.
Hermanos míos, no es un momento para negar los problemas, no es momento para negar las circunstancias, es momento para buscar del Señor y por misericordia llevar esas crisis, esos graves problemas delante de Jesús. Y pues estando esta mujer frente a Jesús, es que ella le dice: ten misericordia de mí. Qué grave problema, mis amados. Pero avanza esta historia y ¿qué encontramos allí? Número 2 es que nosotros encontramos unos tremendos impedimentos de parte de Jesús. ¿Qué pasa cuando tú oras y que Jesús te dice que no? ¿Qué pasa cuando tú oras y Jesús no te responde? Por lo menos en la velocidad en la que tú esperas, de acuerdo quizás a la gravedad de tu problema, a la gravedad de tu circunstancia. ¿Qué pasa cuando Jesús no está disponible? Está ocupado, está haciendo otra tarea. ¿Qué pasa, mis amados? Podemos concebir esa circunstancia particular porque mire, Jesús ante la petición de esta mujer, Jesús le plantea algunas barreras. Jesús interpone algunas barreras. Ese Jesús que jamás rechazó a nadie. Ese Jesús que jamás cerró su oído a una petición de misericordia, no le responde ni una palabra a esta mujer. Dice la Escritura, avanzando en la historia, dice ahí en Mateo, capítulo número 15, versículos 23 y 24, dicen: pero, y acordémonos que cuando la Biblia dice pero, es porque las cosas cambiaron. Ahí hay algo muy especial. Y aquí la Biblia dice: pero Jesús no le respondió palabra. ¡Wow! Jesús no respondió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús presenta, levanta, muestra unas barreras, unos impedimentos. Y lo primero que nos informa la Escritura aquí es que Jesús no le respondió nada. ¿Será que Jesús no entendió? ¿O será que Jesús no escuchó? Claro que sí, Él entendió. Y claro, Él le escuchó. ¿Acaso es que Jesús de pronto no veía la fe de esa mujer? Claro que sí. ¿Es que Jesús no conocía la situación particular? Claro que sí. Acuérdate, Jesús es Dios. Él sabía, Él conocía, Él sabía el dolor de esta mujer. Él sabía la necesidad que esta mujer tenía y conocía su fe. Una fe que, a pesar de que esta mujer, por no ser judía, quizás ella no tenía la información suficiente, pero esta mujer tenía una fe grande en la medida del poco conocimiento que tenía. Y eso a mí me hace pensar, hermano, con un paréntesis, cuántas personas saben tanto, saben una cantidad, pero no tienen fe. Pero no tienen fe, mis amados. Y esta mujer, pues, claro, Jesús conocía la fe de ella. Ahora, esta mujer, noten que ni siquiera haya traído a su hija. Quizás entonces por eso fue que Jesús no le respondió. Claro, Jesús sabía, Jesús conocía todos los pormenores, porque es que Jesús tiene el poder para sanar, sea de cerca o sea en la distancia. Y sin embargo, resaltamos y resalta la Escritura que Jesús permanece en silencio. ¿Por qué Jesús no dijo nada? ¿Por qué Jesús no dijo nada? Bueno, pongámosle pausa a eso mientras tal vez como vamos entendiendo aquí de qué es que se trata y por qué Jesús realmente no dijo nada. ¿Qué pasa cuando a la manera, al igual que la mujer sirofenicia, pues tú pides algo al Señor y el Señor no dice nada? Esperas una respuesta y con la situación apremiante y Jesús no dice nada. Ante la crisis y la dificultad apremiante tú esperas una pronta respuesta, pero Jesús se calla.
Es muy difícil, hermanos míos, interpretar el silencio de Jesús. Entender claramente aquí por qué la Escritura dice que Jesús no respondió palabra, a veces parece complicado. Y pues, sin embargo, pues podemos dilucidar nosotros ahí en la intervención de Jesús que dice: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quizás el silencio de Jesús, y solo quizás, se debe a que este no era el tiempo para los gentiles. Aquí el ministerio de Jesús sobre su pueblo aún estaba vigente. Todavía Jesús ahí mantiene su trabajo como primeros hijos a los hijos de Israel, a los hijos de Abraham. Quizás todavía no era el tiempo de estas personas gentiles. Quizás los gentiles todavía no habíamos entrado ahí en el plan de Dios. Ahora, hermanos míos, los apóstoles, imagínate, los apóstoles le dicen a Jesús: despídela, porque ella da voces tras nosotros. Es decir, palabras más, palabras menos. Lo que los discípulos están diciendo es: Jesús, sácala, nos está molestando. Ella está haciendo una molestia, esa insistencia de esta mujer. Ay, hermanos míos, cuántas veces nosotros creemos que nuestras necesidades molestan a Dios, que nuestras oraciones lo aburren, lo hartan. No, mi amado, ese no es el Señor. Dios está esperando también nuestra insistencia, porque en nuestra insistencia, hermano, cuando uno no insiste sobre algo es porque realmente no lo quería. Y una manera de mostrar la necesidad verdaderamente es mostrar la insistencia, insistir. Y esta mujer, no porque Jesús no le contestó, no porque los discípulos dicen ahí que no, que la echen, eso la embolatenla ahí, sacámosla porque es que nos es muy molesta. No por eso ella deja de insistir, no por eso ella deja de clamar. Y mire, me gusta porque ahí en Mateo capítulo 15 versículo 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Es decir, esta mujer tenía la certeza, la seguridad de que el único que le podía ayudar era el Señor Jesucristo. Que ya sus ídolos allá en su hechicería, en su idolatría, le habían fallado, no habían podido con esta enfermedad de esta niña, que de hecho no sabemos ni cómo se llamaba, ni quién era su papá, ni el nombre de estas personas, pero que Jesús era el único que podía ayudarla. Y esta mujer reacciona con humildad, reacciona con adoración. Dice la Biblia que entonces ella vino y se postró ante él. Postrarse es un acto de adoración, es un acto de humildad. Y ella dice: Señor, socórreme. Literalmente se postró, quiere decir que puso su cara contra la tierra, humillándose delante del Señor Todopoderoso, humillándose en adoración, y no se da por vencida. Ella sigue suplicando: Señor, socórrame. Ahora, Jesús le pone otra barrera. No solamente se queda en silencio, sino que ahora miremos cómo Marcos complementa aquí la historia. Y ahí en el capítulo número 7, el versículo 27 y 28 dice: pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Hermanos míos, Jesús levanta esa barrera ahí de que deja que primero coman los hijos. Cuando la Biblia habla de hijos, se refiere a los hijos de Abraham, al pueblo de Israel. Pero cuando la Biblia habla de perrillos, se refiere a los gentiles. Y es que los gentiles, esta mujer que no era judía, que era extranjera, era gentil, lo mismo que usted y que yo, porque no somos judíos.
Y para los judíos, los gentiles eran perros. De esa manera lo trataban. Y no quiero decir, mi amado hermano, que es que Jesús le está diciendo perrilla a esta señora. Jesús está poniendo un ejemplo de que los hijos comen en la mesa y que las migajas caen y que los perritos, las mascotas allí se alimentan de eso. Pero sí era conocido que los judíos trataban a los gentiles de esa manera. Y mis amados, quizás el papá judío le decía al hijo: hijo, ve y me compras una libra de carne allá en la fama del perro ese, del gentil ese. Era de esa manera que se trataban. Y pues, hermanos míos, Jesús está diciéndole perrillo aquí en un símil, poniendo un ejemplo para que esta mujer pues entienda. Mire, señora, ¿qué es lo que pues... palabras más, palabras menos? Mire, señora, no tengo tiempo para usted, es tiempo de alimentar a mis hijos, no es tiempo de prestarle atención a usted. Esa es básicamente la idea. Así que, pues Jesús está poniendo una barrera aquí de tiempo. No es el tiempo para atenderla a ella. No es el tiempo para hacer para resolver las necesidades de ella, porque primero Jesús ha dicho: ha sido enviado primero a los hijos de Israel. He sido enviado primero. Primero tenía que atender las necesidades de Israel y ahora pues el tiempo de los gentiles. Ahora, esta mujer dice: sí, Señor. Pero los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y aquí es donde, hermano, justifico el título de esta enseñanza. Esta mujer no está pidiendo que le den el pan entero. Esta mujer reconoce el valor de una migaja que cae de la mano de Dios. Hermanos míos, a veces estamos esperando las cosas tremendas, grandes, poderosas, y hermanos míos, una sola migaja de la mano de Dios resuelve todos nuestros problemas. Esta mujer no requería ni siquiera traer a su hija. Ella sabía que Jesús desde la distancia la podía sanar, y por eso es que ella insiste y persiste. Esta es una característica de la fe, que no se da por vencida. Mujer, padre y madre, hermanos míos, no es tiempo de vencernos ante las necesidades de nuestros hijos. Es tiempo de persistir en la oración delante de Dios. Cuánto amo yo a las personas que verdaderamente se comprometen en la oración, que llevan a sus hijos delante de la presencia de Dios. Cuánta necesidad tienen nuestros hijos de nuestras oraciones. Hermano, no es tiempo de cansarnos y de fatigarnos o de molestarnos porque no nos contestó el Señor o porque el Señor nos dijo perrillos, o que hermanos míos, necesitamos insistir como esta mujer que no está de acuerdo, que no está pues de acuerdo en que recibir un no que el Señor dijo. No, ella insiste delante de Dios. Esta mujer es ejemplo para nosotros. Ella no está diciéndole: Señor, sí, yo estoy primero que tus hijos. Yo estoy primero que los hijos de Israel. Ella no intenta ni desbancar ni suplantar al pueblo judío. Tampoco ella aspira a desafiar al Señor. Ella solo aspira a comer las sobras, las migajas que caen de la mesa. Ella solo anhela un poco de misericordia. Un poco de misericordia de la abundante que el Señor había dado a su pueblo y que su pueblo realmente había rechazado, había menospreciado. Pero un poquito de esa misericordia. Y por eso ante esta frase es que Jesús contesta su petición. Pregunto, hermanos, ¿qué hubiera pasado si esta mujer sirofenicia se ofende? Se da por vencida, se devuelve a su casa. Hubiera sido realmente fácil y justificable
Pues ella, que había oído hablar de Jesús, dice, hablan tantas cosas bonitas de Jesús, hablan tanto de lo misericordioso, hablan tanto de lo bondadoso, hablan tanto de lo compasivo, pero mira cómo me trató, mira lo que me dijo. ¿Qué dirían hoy aquellas personas de la inclusión? Hubieran dicho que Jesús había sido quién sabe qué clase de persona. Hermanos míos, quizás hubieran dicho, pues, esta mujer se hubiera ido. ¿Por qué? Porque nunca había sido tratada con tanta dureza en la vida. Quizás ella pudo ofenderse por el término de perrilla y más bien molestarse e irse y pues quedarse con el grave problema que tenía con su hija atormentada por un demonio. Pero saben, esta mujer, lo mismo que la mujer que tenía el flujo de sangre, ella persevera, ella persiste hasta recibir la respuesta del Señor. No es tiempo de cansarnos, no es tiempo de molestarnos, no es tiempo de ofendernos, es tiempo de postrarnos delante del Señor y en humildad, humillados delante de Él, clamar por la vida de nuestros hijos. Estos son tiempos para orar, mis amados hermanos. Aquí dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer no renuncia a su fe. Esta mujer no se da por vencida. Esta mujer no cesa en su oración porque Dios responderá. Ella sabe que Dios responderá. Y yo hoy quiero afirmarte, mujer, varón, padre, madre, yo quiero afirmarlos en esa necesidad de insistir delante de Dios, de persistir delante de Dios. La vida de nuestros hijos merece y vale la pena la oración que nosotros levantamos delante de Dios. La sirofenicia pudo haberse ofendido. ¿Qué tal ella diciendo, pues, no me responde y además me dice perrillo? Ella continúa más bien insistiendo porque era más importante la necesidad de su hija que su orgullo. A veces nosotros lo que queremos es aparentar, tapar las dificultades en lugar de reconocerlas delante de Dios. Y es que lo más fácil es renunciar a las cosas cuando no salen como queremos o a la velocidad que queremos. Pero la mujer sirofenicia insistió y los obstáculos no la hicieron desfallecer. Ella continuó en su oración. Así también nosotros debemos mantener nuestra confianza en el Señor hasta el último instante, hasta el último momento. Y vamos a ver cómo Jesús sí responde y vamos a ver cómo Jesús sí exalta nuestra fe. A través de la fe inamovible realmente es que podemos experimentar y ver los milagros en nuestra vida. Pregunto, ¿qué es lo que tú quieres ver en tus hijos? Y ahora lo tienes en la presencia del Señor, clamas por Él, oras por Él, buscas de su presencia por Él. Hermanos míos, a veces todas las cosas se nos quedan en deseos y pensamos que con un Ave María y 3 Padres Nuestros entonces ya tapamos todo. No, mi amado hermano, Dios sí quiere ver que nosotros estamos interesados en la salud espiritual de nuestros hijos, de nuestras generaciones, de esa generación que es poderosa en la tierra. Y es que si clamas con insistencia delante del Señor, la respuesta sin duda vendrá. ¿Que Dios probará tu fe, que Dios templará tu fe? Yo creo que sí. Pero hermano, que si tu fe aguanta, créeme, recibirás ese milagro que tanto estás esperando. Así que como esta mujer, ella no se ofende. Ella pues sabe que los judíos los tratan de esa manera y para ella no es nuevo. Ella ha aprendido que uno de los principios quizás más difíciles de entender es que nosotros no merecemos nada y que es por misericordia que el Señor nos da. Porque ¿qué vio el Señor en nosotros que valiera realmente la pena? Les aseguro que nada, mis amados. Y necesitamos entender que es por misericordia. ¿Acaso es que el Señor vio en nosotros mucha sabiduría, mucha belleza, mucha inteligencia o mucha santidad?
Creo que no. Es por la abundancia de su misericordia. Después de presentar este grave problema delante del Señor y no vencerse aún en los impedimentos, en las barreras que Jesús muestra, pues esta mujer ve realmente una petición respondida. Una petición respondida. ¿Cuánto nos enseña esta mujer a todos nosotros acerca de la importancia de perseverar en la oración? Aun cuando parezca que la respuesta es negativa, aun cuando parezca que hay silencio del Señor. Me imagino a cualquiera de nosotros en una situación similar, volviéndonos a casa, pues esto no se pudo. Esto no se pudo, yo le oré al Señor, pero no pasó nada. Y probablemente llenos de dudas, ahí llenos de preguntas, pero sin respuestas. Pero sabe, la fe, en medio de las crisis, la fe es la que nos acerca al trono de la gracia, al Señor. La fe es la que en medio de las dificultades nos lleva a acercarnos a Dios. En los tiempos de prueba, esta mujer dice ahí que clamaba al Señor, pero luego dice que se postra y clama. Y Jesús comienza a hablarle cuando al principio realmente no le quería ni contestar. Hermanos, la historia continúa y concluye de esta manera. Marcos capítulo 7, versículos 29 y 30. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a su hija acostada en la cama. ¡Guau, mis hermanos míos! Jesús, al ver la fe tan grande de esta mujer, y date cuenta que Jesús resalta la fe de esta mujer, que no era judía, de la misma manera que resaltó la fe del centurión romano, que no era judío. No encontró Jesús dentro de su pueblo tal fe como la que está reconociendo en esta mujer. Es como si Jesús le estuviera diciendo, oye, hágase contigo como quieras, porque me has conquistado. Y desde aquella misma hora, dice la Escritura, que la hija sanó. Jesús no necesita que los enfermos estén presentes. Jesús es Dios de la distancia. Con una sola palabra basta para sanar. La prueba resultó realmente en triunfo. Esta mujer se abrió paso a todos los impedimentos que Jesús mismo le puso, y al regresar a su casa, dice aquí que encontró a su hija acostada en la cama. Ahora, mis amados, yo quiero que usted piense en algunas cosas particulares. Cuando Jesús le dice, ve, el demonio ha salido de tu hija. Acuérdate, ella no está viendo a su hija. La hija está en la casa. ¿A qué distancia está la casa? No lo sé. Quizás pueden ser horas de camino, quizás días de camino. Pero lo que estoy completamente seguro es que la fe de esta mujer se tenía que fortalecer a cada paso que daba, separándose allí del lugar donde estaba para llegar a su casa. Me imagino a esta mujer en esas luchas. Yo sé, Señor, que tu palabra se cumplirá. Yo sé. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hasta que no vemos, como que no creemos? Pero esta mujer tuvo que creer sin ver. Y esta mujer avanza hasta llegar a su casa, y cuando llega, dice ahí la Escritura que el demonio había salido, y eso no quiere decir que es que el demonio le dejó un letrero, hasta luego, ya me fui. No, es que ella pudo ver en su casa algo que hacía mucho tiempo quizás no veía. Es más, quizás nunca había visto una casa en paz, en armonía, en tranquilidad. Una casa sin opresión, un hogar tranquilo, un remanso de paz donde el enemigo no tiene autoridad. Ya se había ido, el enemigo había desalojado, porque ante la palabra de Jesús el enemigo huye, el enemigo corre.
Y dice ahí, y a la hija acostada en la cama. Quizás, hermanos míos, ustedes no han visto a una persona endemoniada, pero una persona endemoniada es una persona que presenta ansiedad, que presenta molestia, que presenta realmente movimientos, espasmos, que no tiene sosiego, que no tiene paz, que está inquieta. Y por eso esta mujer entendió que el demonio había salido de su hija cuando la vio acostada, tranquila, serena, en su casa. Mis amados, esa agitación, esa inquietud, ya ella no la vio en su hija. Ahora pudo respirar ella tranquila, porque vio a su hija completamente sana. Hoy te quiero pedir un favor, y es que traigas a tus hijos delante de la presencia del Señor. Es en oración que vamos a ganar la batalla. El mundo jala tremendamente a nuestros hijos, pero es nuestro deber, es nuestra responsabilidad presentarlos delante del Señor. Quizás, mi amado, tú estás diciendo, es que yo no soy lo suficientemente santo para que el Señor me escuche. Pero yo te digo una cosa, escuchó a una mujer sirofenicia, cuando todavía quizás no era la oportunidad de ella. Pero Jesús reacciona al dolor de esta familia. En compasión Él se mueve. Quizás tú dices, no, es que yo no tengo los títulos, los argumentos. Quizás no, mi amado. Pero el Señor te escucha. Si te humillas, si te postras delante de Él, créeme que escucharás de su boca decir, ve en paz, tu hijo ha sido sanado, tu hijo ha sido liberado, tu hijo ha sido levantado a un lugar de eminencia, tu hijo, la cabeza de tu hijo ha sido levantada, he roto las ligaduras, las ataduras que tu hijo pueda tener. Hoy es día de ver a nuestros hijos en libertad. Las migajas que caen de la mesa, quizás no estamos pidiendo el pan entero, pero nos conformamos con esas migajas que son lo que necesitamos para resolver todas nuestras dificultades. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y oremos. Bendito Señor de los cielos, hoy te adoramos, te amamos, te bendecimos, oh Jesús. Reconocemos que tú eres Señor en la distancia y Señor en la cercanía. Reconocemos que una sola palabra tuya basta para sanarnos. Reconocemos que solamente la intención de tu corazón y ya estamos bendecidos, Señor. Y hoy, Padre, queremos presentar nuestras familias, de manera particular nuestros hijos que enfrentarán o enfrentan un mundo hostil y violento y que espiritualmente les agrede permanentemente, Señor. Padre, oramos porque nuestros hijos sean esa generación poderosa en la tierra, Señor. Esa generación bendita, Dios. Padre, hoy yo bendigo los jóvenes de la iglesia. Hoy bendigo los jóvenes, los hijos de las familias de la iglesia, Señor, y extendemos tu gracia sobre ellos, tu favor sobre ellos. Declaramos que ellos son más que vencedores, Padre, porque están en tu mano, Señor. Y te pido, Dios, que los enamores cada vez más de ti, Señor, y que ellos, tomados de tu mano, Padre, no se aparten ni a izquierda ni a derecha, Señor. Hoy ponemos a nuestros hijos en el trono de tu gracia y pedimos que los bendigas en gran manera, Señor. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Con el favor del Señor, pues nos veremos la próxima semana, y pues en estos días, ora por tus hijos, clama por tus hijos, verás la bendición.